Ligaduras que atrapan al creyente y al no creyente. Isaías 58:6 nos habla de la siguiente manera: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El Salmo 124:7 y 8 dice: Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Hay varias palabras que son sinónimos para lazos, que son cadenas, cuerdas, yugos, ligaduras, ataduras, cargas y pesos. La mayoría de estas palabras se encuentran en los salmos y en guerra espiritual. Por eso cuando oramos decimos: Señor, haznos libres de toda trampa, de toda cadena, de todo lazo, de toda cuerda, de todo yugo, de toda ligadura, de toda atadura, de toda carga, de todo yugo y de todo peso. Los lazos son espirituales, muy potentes, son invisibles, no se puede ver, pero quienes están atrapados pueden sentir como un peso, una angustia, una depresión, algo que no permite que ellos se desarrollen, que no permiten que ellos crezcan. Las personas que tienen este tipo de ligaduras, de lazos, se sienten estancadas, no avanzan en un empleo, no avanzan en una profesión, no avanzan como personas, no avanzan en el campo amoroso, se sienten estancados, se sienten dando vueltas en círculos, se sienten que repiten ciclos de enfermedades, ciclos de desempleo, ciclos de ruina, ciclos de accidentes. Entonces podemos ver que están rodeados, que esta persona cuando no sale avante, cuando no sale, cuando no hay un fluir en las diferentes áreas, aún en las espirituales. Hay gente que dice: es que no soy capaz de orar, es que voy a leer la palabra y me quedo dormido, es que voy a la iglesia pero no encuentro una liberación, no encuentro una libertad. Es porque esta persona está cautiva por un lazo, está sometida, tiene cadenas espirituales, tiene cuerdas, tiene yugos, tiene ligaduras. Y hoy le pido a Dios que por medio del conocimiento de esta palabra, como nos lo enseña Isaías 58:6, donde dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Ahora bien, la palabra ayuno la hemos interpretado mal cuando mucha gente en la iglesia dice: voy a ayunar para que el Señor me dé una casa. Voy a ayunar para que el Señor me entregue un trabajo. Voy a ayunar por X o Y motivo o situación. Cuando la finalidad del ayuno es simplemente desatar las ligaduras de impiedad. No es para recibir un bien económico. Voy a ayunar para recibir un dinero que me quedaron de enviar, entonces no me lo han enviado. No. El ayuno, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, lo que escogió el Señor, lo que decretó, lo que estableció por estatuto perpetuo, era que el ayuno iba a desatar las ligaduras de impiedad, que con el ayuno vamos a soltar las cargas de opresión y que con el ayuno vamos a dejar ir, vamos a ser libres los que hemos estado quebrantados, y que con el ayuno simplemente se va a romper todo yugo. Y pues al pasar esto, si viene como añadidura lo otro, se va a romper un yugo de ruina, se va a romper un yugo de miseria, y eso va a ser consecuencia a que si ya no tengo ese yugo, pues sencillamente llega el empleo, llega la situación, mejora la situación económica. Pero el Salmo 124 también nos dice que nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Hay unas cuerdas de las cuales debemos escapar. Hay unas cadenas espirituales de las cuales debemos escapar, y le pido a Dios que por medio de esta guerra espiritual hoy puedas ser libre de toda cadena que te esté sometiendo, de toda cadena que te esté ahogando, como las serpientes constrictoras que a la presa
la absorben, la envuelven, la enrollan hasta asfixiarlas, que te haga libre de toda cuerda, que te haga libre de toda trampa, que te haga libre de que te saque de todo pozo. Que hoy toda ligadura se rompa en el nombre poderoso de Jesús para que puedas avanzar, para que puedas continuar, para que pueda haber una libertad en ti, tanto financiera, sentimental, espiritual, emocional, que ya no te sientas con ataduras, que ya no te sientas con vendas, que ya puedas soltar el peso, que puedas soltar la carga, que ya no hayan lazos espirituales en tu vida, esos lazos que son tan potentes que no nos dejan avanzar, esos lazos que son invisibles. Por eso es que cuando oramos por una persona en guerra espiritual y decimos, bueno, pero ¿por qué si ya oré? ¿Por qué si ya hice guerra espiritual no hay un avance? Porque no la hemos desatado. Es como cuando una persona está en una silla y tiene ataduras y está amarrada y tú te puedes parar y decirle, pero sal de esa situación, pero párate, pero movilízate, y la persona no puede porque está amarrada, porque está amordazada, porque está atada, por lo tanto no puede continuar. Entonces es desatar, desátate en oración de todo lazo que te hayan puesto. Los hombres, la vida, las circunstancias, un brujo, los antepasados, tú mismo, como lo veíamos, lo escuchábamos en el video anterior, porque a veces nosotros mismos nos hemos atado con nuestros dichos, nosotros mismos hemos puesto ligaduras, hemos puesto yugos, hemos tomado cargas que no son de nosotros, que no nos corresponden, y hemos decidido llevarlas, y por eso es que hemos estado con ligaduras que nos atrapan. Que esos lazos hoy sean quemados, que esos lazos hoy sean rotos, desbaratados, hechos polvo, hechos ceniza. Y les reitero que por qué les explico esto, porque en guerra espiritual siempre usamos estos términos, pero la gente dice, el natural dice, pero yo no me veo cadenas, yo no me veo lazos, ¿de qué están hablando? Pero hay espirituales. Entonces, que hoy puedas ser libre de todo lazo espiritual, de toda trampa, de todo yugo, para que puedas desarrollarte, para que puedas crecer, para que puedas avanzar. Hay lazos que tienen nombre. ¿Cuáles son esos lazos? La pornografía envuelve a la persona, son lazos, son cuerdas, son trampas. El sexo ilícito, las drogas, el alcohol, los juegos electrónicos, las barajas, las apuestas, los casinos, pero también los celos, la ira, el odio, los sentimientos de rencor, malas palabras, la televisión erótica, el internet, cuando hay gente que se mete a páginas que no debe meterse, negocios ilícitos, todos estos son tipología de cuerdas, de lazos, de trampas que van envolviendo a la persona. Empezó a ver hoy 5 minutos de pornografía, un lazo. Mañana pasó a 10, otro lazo. Mañana pasó a 20. Hay gente que trasnocha, dice, no, empecé con 5 minutos y ya no puedo dejarla, y empiezan a envolverse en ellos mismos, a envolverse y empiezan a enfermarse, empiezan a retroceder en el trabajo, porque pues claro, si trasnochan viendo pornografía no van a rendir igual. Entonces lo que empieza es que empieza a haber una decadencia tanto en su parte física, en su parte emocional, en su parte sentimental, ya quiere estar solo, quiere estar aislado, no quiere socializar, llega tarde al trabajo. Entonces dicen, pero no entiendo, y van a la iglesia, pero no han roto ese lazo, esa trampa. Son cuerdas que el enemigo entrega sutilmente para amarrar, y el enemigo siempre usa cuerdas nuevas. Ejemplo, la persona fue libre de esa pornografía, entonces ya no hay una soga, ya no hay un lazo, pero el enemigo dice, oh, entiendo que ya por ahí no es, entonces va a tratar de colocar otro lazo, el alcohol. Va a empezar con una copita de vino porque le dijeron que era bueno para el estómago. Esa copita dice, es que está muy rico, empieza a subirlo, y ahí va quedando envuelto en trampas. Lo mismo que los programas de televisión, lo mismo que muchos pecados que empezaron como un dulcecito pequeño, pero que fueron cogiendo tanta fuerza, y lo que hicieron fue que fueron amarrando a la persona, y por eso hoy les queda difícil de salir, y por eso van a la iglesia pero se sienten atados. Entonces, en liberación en guerra espiritual debemos romper toda ligadura, todo lazo, toda cuerda, toda cadena, todo yugo, todo lo que nos pueda estar atando. En la casa del impío hay 5 tipos de lazos. Job 18, capítulo 18, versículos 8 al 10 y 21 dice,
porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguardará en la senda. El versículo 21 de Job 18 dice, ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Ciertamente tales son las moradas del impío. Número uno, los cazadores y los rompedores de lazos. Hoy a través de la Biblia vamos a mirar las obras de Satanás, vamos a desvendar las obras de Satanás, cómo él actúa con sutileza, poniendo calladamente lazos. Satanás es muy sutil y por eso nosotros debemos pedirle a Dios que active nuestros sentidos espirituales para mirar en qué parte ha puesto un lazo, en qué parte ha puesto una trampa. Esto pues significa que él es ingenioso. Entonces, él es muy sutil y necesitamos mirar en qué momento quedamos atrapados en una red, en qué momento abrimos una puerta al enemigo y dimos cabida a que él colocara una venda, un lazo, una trampa para asimismo, porque la palabra dice, no podemos desconocer las obras y las artimañas del enemigo. Satanás es el cazador, definitivamente, él es el que quiere estar cazando y lo veíamos donde Ezequiel dice que él quiere cazar las almas de las personas para encasillarlas, para gobernarlas. El Salmo 91 habla del diablo como cazador, el 91.3. Dice que es un ataque sutil y como león. El Salmo 91 dice que este ataque es un ataque frontal, es un ataque directo, el ataque del león. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces aquí ya vamos viendo que el Salmo 91 lo usamos en guerra espiritual para derribar todo ataque y todo lazo del cazador, de toda peste destructora. Entonces, dice que también nosotros somos rompedores de esos lazos. En Isaías 58, el versículo 6 y 7, tenemos 8 cosas que Dios pide que hagamos. El número 1, desatar las ligaduras de impiedad. Mire cómo aquí ya va hablando de ligaduras de impiedad. Número 2, nos manda a soltar las cargas de opresión. Número 3, dejar ir libres a los quebrantados, que lo hablábamos en regiones de cautividad en el video pasado, Guerra Espiritual 12, donde hablábamos de el alma fragmentada, el alma quebrada, dejar ir libres a los quebrantados. Número 4, rompáis todo yugo. Por eso en guerra espiritual debemos decir, se rompe todo yugo, se desatan las ligaduras de impiedad, soltamos las cargas de opresión, dejamos ir libres a los quebrantados de corazón, son libres, son sanos. Y el número 5 dice que partas tu pan con el hambriento. 6, pobres errantes. Entonces, aquí lo que están mandando es que nosotros también en guerra espiritual no solamente es pararnos y echar fuera, sino decir, dejamos ir libres a los quebrantados, que se rompa todo yugo, que partamos nuestro pan con el hambriento, lo habla Isaías 58:6, no podemos ser egoístas. Y cuando habla de que partamos nuestro pan con el hambriento, habíamos aquí, no es algo de pronto físico, aunque también nosotros hacemos la obra. Aquí lo que nos está hablando, como nosotros lo hemos venido enseñando, que la palabra dice que el pan es la liberación de los hijos. Esto quiere decir que partamos nuestro pan con el hambriento, es que tú también compartas esa liberación que tú has tenido con los tuyos, que solamente no te liberes tú para decir, bueno, ya solté las cargas, me siento libre, sino que el Señor te hace libre para que tú, porque el pan es la liberación de los hijos, es para que tú hagas libre a tus hijos, para que tú hagas libre a tus padres, para que tú hagas libre a tus hermanos, a tu casa, porque la liberación empieza con los de casa y de allí ya te vayas a liberar a ese que habla contigo y dice, pero es que me siento oprimido, pero es que me siento cargado. Eso es partir. Eso es partir el pan con el hambriento. El pan es la liberación de los hijos. Entonces, dice Mateo 10:8,
Hacer más 5 cosas: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. Entonces aquí podemos ver que así como Él dice que partamos nuestro pan con el hambriento y que la palabra de Dios dice que el pan es la liberación de los hijos, entonces Mateo 18 nos está diciendo, vaya y de lo que gracia recibió también délo. Esa liberación y esa libertad que usted pueda decir, se rompieron los yugos, se rompieron las ataduras, se rompieron la carga, siento que puedo caminar sin peso, ya no tengo grilletes, entonces eso mismo lo voy a compartir, no dejarlo para usted solito, porque la liberación que usted recibió la recibió de gracia y de gracia usted la debe dar, porque hay mucha gente, la palabra de Dios nos enseña que la mies es mucha y los obreros son pocos y que la mayoría de gente, por no decir la casi toda, inclusive familiares, pues están atados, pues están con cadenas, con lazos, con trampas, que son muy potentes y ellos no lo saben, pero que si el Señor te libertó a ti, es para que tú también vayas y libertes a tu familia. El lazo roto. El Salmo 124:7 habla de la salvación del alma. Todo escape es una salvación. Salir con vida de un accidente es una salvación. Estamos siendo salvos de malos negocios, relaciones peligrosas, enfermedades. Entonces necesitamos entender que cuando se han presentado situaciones en nuestra vida, como enfermedades que apuntaban para muertes, como un cáncer, que el Señor nos libró de un mal negocio, de un accidente, pues entendimos que estábamos con lazos, con trampas, que posiblemente estábamos marcados para muerte, pero que el Señor en su misericordia nos libró cuando aceptamos a Cristo y esos lazos fueron rotos. El enemigo pone lazos para matar porque él vino a matar, hurtar y destruir. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, esos lazos se rompieron. Esos lazos fueron rotos cuando empezamos a caminar con el Señor, cuando empezamos a conocer más de Él, esos lazos se rompieron. Hay 7 lazos que se rompen hoy. Número 1, ligaduras de enojos. Proverbios 22, 24 y 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Personas que son enojones, tienen un lazo muy fuerte atando a su alma. Entonces, ¿cómo puede llegar una atadura a mi vida? Cuando me empiezo a juntar con el brujo, cuando me empiezo a juntar con el hombre iracundo, cuando me empiezo a juntar con el hombre que no conoce de Dios, entonces esas ligaduras que él tiene, pues termina también ligándome a mí. Cuando hacemos malos pactos, malos convenios, entonces bajo Proverbios 22 dice que no nos entremetamos con este tipo de personas porque nuestra alma termina siendo tomada por un lazo. Segundo, ligaduras de negocios, y aquí tenemos que tener mucho cuidado con qué personas hacemos negocios, con qué personas porque allí puede haber una ligadura. Con mucha frecuencia vemos personas atrapadas en sus negocios ilícitos, ocultos. La Biblia nos da la salida. Proverbios 6:1 dice, hijo mío, si salieres fiador por un amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que ama lazos. Tristemente hoy vemos personas que dicen, es que me metí de fiador y definitivamente me quitaron el sueldo, me quitaron todo, quedé con deudas porque se dejaron convencer del amigo, del familiar, el familiar nunca pagó y allí vino a haber una ligadura por negocios y finalmente esta persona vino a estar involucrada y sí que las hemos escuchado, de que terminaron pagando los platos rotos, algo que ellos ni siquiera se comieron, terminaron pagándolo. Entonces, nosotros no debemos salir por fiador de nadie. Tristemente, debemos decirlo, que ni siquiera hay familiares. A mí se me han acercado amigos. Ay, ¿será que usted me puede servir de fiador? Pero bajo esta palabra, donde dice que no debo salir por fiador de nadie, yo le digo, no, papito, lo que pasa es que a mí la palabra me dice que no, porque cuando yo soy fiador de esa persona, hay una ligadura.
y voy a terminar pagando las consecuencias de que la otra persona no pagó, que se va a enojar, que no le va a volver a hablar. Yo sí preferiría, en ese caso, perder la amistad o que la persona no me vuelva a hablar, a quedar atrapado y pagando cosas y platos rotos que yo ni siquiera tengo allí arte ni parte. Ligaduras amorosas. Eclesiastés 7:26 dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Salomón habla en 7 textos con mucha propiedad sobre las relaciones amorosas. Imagínense si él lo dijo. Entonces, y el apóstol Pablo dijo, quien se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Y lo vemos con Salomón, con un llamado impresionante a ser parte de formar el templo del Señor, donde su papá libró muchas guerras para que Salomón no las librara, no las batallara. Y este hombre hubo ligaduras amorosas donde terminó corrompiendo su corazón, haciendo esculturas y haciendo dioses falsos, haciendo santuarios falsos, donde terminó adorando a todos menos a Dios. Entonces, lo que pasaba era que estas mujeres se acercaban a él y acá dice, hicieron lazos, redes con sus manos. Él quedó preso y él simplemente hacía lo que ellas decían. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con quién nos vamos a usted, hombres y mujeres, con quiénes se van a casar, con quiénes van a empezar un noviazgo, porque van a formarse en una sola carne y la palabra de Dios dice que en quien se une una ramera, un cuerpo es con ella, o sea, se van a hacer un solo cuerpo. Esa persona sí será merecedor de mi amor, sí será merecedor de que yo me entregue a él, no será que me va a dejar, no será que me va a engañar y después mi alma va a quedar atrapada, mi alma va a quedar ligada, se va a ir, me va a engañar y yo me voy a quedar sufriendo, yo me voy a quedar sin poder rehacer mi vida porque estoy todavía ligado o ligada a esa persona del pasado. Entonces tenemos que mirar muy bien con quién vamos a tener esas ligaduras amorosas, que la persona que llegue a tu vida sea una persona de Dios, una persona humilde, trabajadora, con características de buena persona, que sea buen hijo, que sea, que no muestre actitudes iracundas, porque definitivamente estas ligaduras amorosas creo que son unas de las más difíciles de poder desatarse porque la gente no sabe y quiere seguir su vida, no es feliz después de 10, 15, 2 años de que terminó con la persona que quedó ligada y el que llega, la persona que llega no la va a aceptar porque siente que no se enamora, porque está todavía ligado a un pasado, a una persona que la defraudó. Entonces debemos tener mucho cuidado con estas ligaduras amorosas, ligaduras de impiedad. A veces se confunden pecados con impiedad. Isaías 58:6 dice desatar las ligaduras de impiedad. Y eso lo hablábamos que la iniquidad es un pecado repetitivo. Entonces, hay ligaduras por iniquidad. Estas ligaduras están en la Biblia en 58:6 donde dice desatar la ligadura de impiedad. La iniquidad es un pecado repetitivo generacional. Ejemplo, la persona que está cometiendo hoy un pecado dice, bueno, no sé ni siquiera por qué lo estoy cometiendo, estoy en fornicación. Lo que pasa es que vino de ancestros que fornicaron, abuelos que fornicaron, padres que fornicaron en su línea sanguínea no hubo quien rompiera esa maldición, no hubo quien se casara y él está repitiendo ese pecado hoy. Pecados de alcoholismo. El nieto que es alcohólico y dice, pero no entendemos, entonces es que viene del pasado, vienen haciendo conductas, repitiendo conductas de alcoholismo y viene de pasados, antepasados, esos son iniquidades, todo pecado que se repiten y se repiten en las familias. Cuando hay hombres que son sicarios es porque viene de por allá, de los abuelos, de los ancestros, de los antepasados, alguien que en la familia cometió el pecado de matar a alguien, entonces eso viene a repercutir, entonces son pecados repetitivos, son ligaduras de impiedad, ligaduras de pecados muy fuertes, son iniquidades que tienen consecuencias muy graves porque traen enfermedades. Proverbios 5:20 traen ruinas, desgracias, muertes. Proverbios 5:22 y 23 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades
y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces podemos ver como un pecado de iniquidad no solamente viene a traer tantas cosas tan feas y que desafortunadamente venimos repitiendo, sino que viene a traer muerte, enfermedad, muerte espiritual, viene a traer desgracia, locura. Hay ligaduras de muerte. Salmos 18, 4 y 5 dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Cuando una persona siente deseo de quitarse la vida, estas son ligaduras de muerte. Cuando una persona tiene deseos de suicidarse, de no continuar, hay una ligadura de muerte. Entonces, cuando a mí me dicen, pastora, hay una persona que se quiere quitar la vida, la puedo llevar a que usted ore por ella. Y si yo me paro y le digo, fuera, 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 pues yo tengo ¿qué hacer? Yo tengo que desatarle esa ligadura de muerte. Yo tengo que decirle, bajo la palabra de Salmos 18:4, te están rodeando ligaduras de muerte, torrentes de perversidad y te están atemorizando, ligaduras del Seol te están rodeando, te han tendido un lazo de muerte, pero en el nombre de Cristo Jesús hoy ese lazo se rompe, ese lazo se desbarata, ese lazo se pudre, ese lazo es echado por tierra, es quemado, es hecho trizas, es hecho polvo. Entonces, lo que debemos entender es que muchas veces no son demonios, aquí estamos hablando de ligaduras, de trampas, de lazos que el enemigo le ha puesto a la persona. Por eso la persona, cuando no la desatamos, dependiendo de lo que la persona sienta, si es una ligadura por negocios, si es una ligadura amorosa, si es una ligadura de impiedad, si es una ligadura de muerte, nosotros debemos saber qué tipo de ligadura es, escuchando a la persona y asimismo con la palabra de desbaratar, hacer trizas esa ligadura. Ligaduras de la comunicación. Hay muchas personas que no consiguen hablar bien o hablar en público porque tienen una ligadura. En Decápolis Jesús sanó un sordo y un tartamudo. En Marcos 7, 32, 35 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte, la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiéndole tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y esto pasa cuando le dicen a uno es que y la niña no habla, la niña ya tiene 7 años, la niña ya tiene, a mí me pasó en mi caso con mi sobrinita, ella ya va para 9 años y los profesores tenían ya la idea de que la niña no iba a hablar, de que la niña había que enviarla con fonoaudiología, con psicología, porque la niña no me hablaba. Cuando ella llegó a nosotros, pues imagínense ustedes, fuera, fuera y vas a hablar bien. Entonces, el problema de ella lo atacamos bajo la palabra de Marcos 7, 32, 35, donde le dijimos, Éfata, se ha abierto y fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Le colocamos la manito sobre sus cuerdas vocales, sobre su laringe, faringe, sobre su esófago, diafragma y le dijimos, Éfata, sea abierto como lo dice Marcos 7:35, dice que inmediatamente la ligadura que tenía en su lengua, en sus cuerdas vocales, fue rota. Ella viajó porque ella vive en Chile y cuando llegó me dijeron, las personas que la conocían me dijeron, ¿y qué le hicieron a la niña que llegó hablando hasta por los codos? Y me mandaron un audio donde la niña hablaba fluidamente. Entonces, por eso debemos mirar bien y no pararnos. Por eso es un curso de guerra espiritual, porque siempre hemos dicho, es que la guerra espiritual es fuera, fuera, fuera. Y si yo me paro frente a la niña y le digo fuera, 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 pues no voy, tenemos que ir a la raíz. La guerra espiritual es como cuando uno va al médico y uno le dice, doctor, imagínense en que llegan personas diferentes y a todas las personas le van a mandar el mismo tipo de exámenes y el mismo tipo de medicamentos. No, el doctor dice, necesito enviarle un examen, si es el páncreas, si es el hígado, si es el colon, dependiendo de la parte que a mí me duela. Y con base a ese examen, él me va a medicar. Él no me puede mandar una pasta para el dolor de cabeza si yo le digo que me duele el colon, porque no va a ser efectivo. Y en la guerra espiritual hemos usado las pastillas de 3 veces fuera cuando son diferentes tipos.
de guerra espiritual que yo debo hacer. Acá la niña tenía una ligadura y no hablaba, tiene 9 años y no hablaba, hasta hace un año que se le hizo pues el trabajo de liberación bajo Éfata. Y así la niña pudo volver a hablar bajo la palabra de Marcos 7, 32, 35. Cuando me colocaron la niña, yo no podía orar por ella por ligaduras de negocios, ligaduras amorosas, ligaduras de impiedad, ligaduras de muerte, sino que tenía que usar la ligadura que tenía de comunicación. Es lo mismo personas que tienen miedo a hablar frente al público, personas que les da miedo predicar, personas que les da miedo cantar, presentarse enfrente a un escenario, pues simplemente se ponen la manito, que tienen como pánico escénico, se ponen la manito en su garganta y oran con Marcos 7, 32, 35, diciendo la palabra Éfata. Es como si me hubiesen traído una persona que se quiere suicidar y yo le digo Éfata, pues le voy a aplicar un medicamento incorrecto al problema de él. Entonces, debemos ser muy audaces, muy sagaces, debemos pedirle a Dios que abra nuestros sentidos espirituales para que la liberación pueda ser efectiva e ir directo a la raíz, directo al problema con el medicamento correcto, que en este caso es la palabra de Dios, porque dice que es más eficaz que toda espada de doble filo. Seguimos con las ligaduras de enfermedades. Lucas 13, 10, 16 dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego le glorificaba a Dios. Esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ataduras, enfermedades que son ataduras, nos vamos a encontrar con situaciones que vamos a tratar, enfermedades que son ataduras y que por más, dice que esta mujer, como muy seguramente la de flujo de sangre, habían ido a doctores y no había pasado absolutamente nada, porque el doctor no es el encargado. Cuando la persona está enferma y su condición es porque tiene una ligadura, una atadura de enfermedad que Satanás se la colocó, pues el doctor es el menos indicado para quitársela. Entonces debemos mirar muy bien si la enfermedad, el cáncer que se levantó, la diabetes, la artritis, es una condición porque por mi mal comer, porque no me cuidé, porque no me alimenté bien o porque definitivamente es una atadura y es una ligadura que el enemigo ha colocado. Entonces debemos el enfoque de esta enfermedad y bajo Lucas 13, 16, donde dice que Satanás tenía atada 18 años, la había atado a una enfermedad. Entonces ahí es donde nosotros decimos toda atadura de enfermedad que tiene esta persona es libre, y por eso vemos en los altares que la persona que estaba en silla de ruedas se levantó, que venía en fisioterapia, que venía mirando los doctores más caros y antes se colocaba peor. Y cuando el pastor la desató de esa ligadura, esta persona se pudo levantar y pudo ser libre. Entonces, la mayoría de enfermedades, no todas, porque hay enfermedades que llegan a causa de un descuido, de una mala alimentación o porque comió mucho azúcar. Entonces, la persona que tiene diabetes, que está presentando una diabetes, le preguntamos y no, si es que a mí me gusta mucho el dulce, me gustó el tiempo es dulce, 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 bebidas dulces. Entonces decimos, no, pero es que no es una atadura, es un descuido. La persona que come mucha grasa, la persona que es sedentaria, que no hace ejercicio, que no se alimenta bien, que trabaja muchísimo, muchísimo tiempo, pero que no tiene una buena alimentación, no se toma unas vitaminas, pues no son enfermedades que vienen a causa del diablo, pero hay personas que dicen, no, al contrario, yo me cuido y no sé por qué me llegó esto, si al contrario, soy diabética y no me gusta el dulce, me he cuidado muchísimo y tomo jugos verdes. Entonces decimos, bueno, entonces podemos ver que es una atadura, es una ligadura de enfermedad. Entonces lo que hacemos es romper esa ligadura de enfermedad, cortarla, hacerla trizas, hacerla pedazos para que esta persona pueda ser libre.
Ya para finalizar, nos vamos a encontrar con situaciones que van a tratar de ligarse a nosotros. Incluso podríamos hablar de cosas y personas. Una persona que esté dominada por algún vicio, la pornografía, celos, sexo ilícito, ira, odio, entonces que están expuestas al rencor, que ellas han caído en una ligadura y aunque estas ligaduras sean invisibles, son tan fuertes que nos pueden arrastrar. Entonces, pero escrito está, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces tenemos que poner mucho cuidado con quién nos estamos relacionando para no caer, para que esas ligaduras no nos arrastren a nosotros. Voy a finalizar con una oración para poder ser libres de toda atadura, de toda trampa. En los libros de los Salmos, cuando usted lo lee, sí que el salmista David entendió que es esto. Él dijo, me siento rodeado de ligaduras, de ataduras. Hay cantidad de cosas que él estaba sintiendo, pero no eran físicas, porque de hecho no hay un registro donde dicen, no es que a David lo metieron a la cueva y le pusieron grilletes, como al apóstol Pablo, como a Pedro, no. Al contrario, este hombre estaba libre, pero se sentía su alma en cautividad, sentía ligaduras. Entonces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Rey de Reyes, Señor de Señores, que tú seas tomando el control de todos los que se conectan a escuchar estos audios de liberación y de guerra espiritual, para que cualquier atadura que haya llegado a nuestras vidas, ataduras de enojos, ligaduras de enojos, por habernos metido con personas iracundas, entonces a nosotros también se nos pegó eso, de ser irritables, de ser como que no nos hallamos, ligaduras de malos negocios, si salimos por fiador con alguien, si al contrario montamos un negocio con una persona impía y ese negocio cayó y la persona quedó en bancarrota, por haber hecho un pacto con alguien pío, con alguien que finalmente terminó robándolo, ligaduras amorosas cuando nos metimos con alguien que no debíamos, ligaduras de impiedad, esas ligaduras que vienen de iniquidades que hicieron nuestros antepasados, esas cadenas que nos tiraron, ligaduras de muerte, personas que han tenido sentimientos y pensamientos de suicidas, de quitarse la vida, ligaduras de no poder hablar, de no querer hablar, de comerse en todo, personas que no hablan, ligaduras de enfermedades, esas personas que están enfermas y que no han podido encontrar medicina en los médicos ni los tratamientos. Hoy te pedimos, Padre, que toda ligadura, que todo lazo, que toda cadena, que toda cuerda, que todo yugo, que toda atadura hoy sea cortada, hoy sea hecha a pedazos, hoy sea hecha trizas, hoy se desbarata bajo la unción, porque tu palabra dice, no es mi palabra como fuego, lo dice Jeremías 23-29, que tu palabra sea quemando toda cuerda que nos hayan puesto. Usted ya debe identificar qué cuerda tiene bajo este estudio, que toda cuerda hoy se queme, como dice tu palabra en Jeremías 23-29. Tu palabra dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Se desata toda ligadura de impiedad, se suelta toda carga de opresión. Hoy todo quebrantado es libre, es reparado, es restaurado. Hoy tu alma es libre, hoy tu alma escapa del lazo del cazador. Hoy tu alma escapa del diablo que está como cazador muy sutil. Hoy tu alma, tu vida escapa de todo ataque directo y frontal del león que quiere colocar una ligadura. Hoy se rompe todo lazo, hoy se rompe todo yugo, hoy se rompe toda cuerda, hoy se rompe toda ligadura, hoy se rompe todo peso, hoy se rompe toda carga, hoy se rompe todo yugo. Hoy eres libre, hoy sales a libertad, hoy sales de la cueva, hoy sales del estancamiento, hoy sales de la bancarrota, hoy sales del desamor, hoy sales de la opresión, hoy sales, oh Santo poderoso, siento tu presencia y liberación en esta hora, oh Santo poderoso. Hoy puedes ver la luz. Hay mucha gente que había estado atada con vendas en sus ojos, y de ese tema vamos a hablar mañana. Vendas que han puesto en sus ojos y ven todo oscuro, ven el día gris, no ven
por todo lo que el Señor les ha entregado y no lo pueden ver porque hay una venda en sus ojos. Ese tema lo vamos a hablar. Hoy se rompen las ligaduras de tu lengua. Hoy puedes hablar, puedes predicar, puedes evangelizar, puedes cantar, puedes desarrollarte en lo que estudiaste. Hay gente que es profesional y no puede ir a entregar una hoja de vida, no puede ir a tal parte a entregarlo. Hoy se rompe toda ligadura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llévate la gloria, la honra, la alabanza y la magnificencia por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Gracias.